Y veamos entonces. El día de hoy, como dije, pues vamos a trabajar con lo que son tablas de verdad. Y dice acá, debemos tener presente que una proposición puede ser verdadera o falsa. ¿A qué queremos llegar nosotros con eso? Anteriormente, nosotros teníamos una oración. Por ejemplo, yo puedo tener acá el sol es de color amarillo. Y yo sé que esta proposición es verdadera. ¿Qué pasa si me dicen aquí la luna es de color verde? Yo sé que esta es una proposición falsa. Sin embargo, se da el momento en el que a nosotros solo nos dicen lo siguiente. P es una proposición. Entonces, ya no me están dando la oración. Ahora solo me están indicando que la variable P es una proposición. Entonces, yo ya no sé si es una proposición verdadera o es falsa. Pero lo que yo tengo que considerar es lo siguiente, que si yo tengo una proposición P, la proposición P solo puede ser verdadera o falsa. Entonces, yo digo, o la oración es verdadera o es falsa. Una de las dos, nada más. Como yo ya no conozco cuál es la oración, lo que yo tengo que hacer es ahora considerar la posible solución que pueda tener una proposición. Entonces, yo digo, si P es una proposición, yo solo sé que puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, a esto que nosotros acá, lo que tenemos acá es a lo que se le conoce como una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque o es verdadera o es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien acá? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición solo puede ser verdadera o falsa. Por eso es que nuestra definición decía eso. Dice, debemos recordar acá o debemos tener presente que una proposición puede ser verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Por eso es que yo coloqué dos filas y en una puse verdadera y en la otra falsa, porque o es verdadera o es falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Y dice, cada proposición posee dos valores de verdad. Y luego dice, dos proposiciones poseen cuatro valores de verdad. Pero ¿por qué dos proposiciones poseen cuatro valores de verdad? Veámoslo acá. Vamos a entender esta parte. Si yo llego a tener, por ejemplo, la proposición P y tengo la proposición Q, ¿por qué se forman cuatro valores? Porque como yo no sé qué valor tiene cada proposición. Entonces, cuando nosotros tenemos dos proposiciones, nosotros tenemos que considerar las posibles posibilidades que existan en las dos proposiciones. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Es posible que la primera proposición sea verdadera y que la segunda también sea verdadera. O es posible que la primera proposición sea verdadera, pero que la segunda sea falsa. O podría ser que la primera sea falsa y que la segunda sea verdadera. O podría ser que la primera sea falsa y la segunda también. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos que considerar todas las posibilidades que se pueden formar con dos proposiciones. Por eso es que si nosotros observamos aquí las dos proposiciones, nosotros podemos ver que se han formado cuatro filas con diferentes posibilidades de valores de verdad. La primera fila es cuando las dos proposiciones son verdaderas, la segunda es cuando la primera es verdadera, la segunda falsa, la tercera es cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, y la cuarta posibilidad es cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, por esa razón es que me dice que si yo tengo dos proposiciones, entonces yo tengo que considerar cuatro posibles valores de verdad por las combinaciones que pueden generar estas dos proposiciones. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? No, profe, ¿nos podría explicar otra vez, profe?
Claro que sí. Voy a borrar esta parte. Fíjense bien, pues. Como dije, si yo tengo una sola proposición P, yo no sé qué oración es. Lo único que yo sé es que P es una proposición. Si solo tengo una proposición, yo puedo decir o P es verdadera o es falsa. Porque es lo único que yo puedo considerar de una proposición. Si tengo solo una proposición, digo, ¿es posible que sea verdadero o es falso? Pero cuando yo tengo dos proposiciones, por ejemplo, a mí me dicen que P es una proposición y también me dicen que Q es una proposición. Entonces, como yo sé que las dos son proposiciones, las dos son oraciones, pero yo no sé si son verdaderas o si son falsas, o si una es verdadera o si la otra es falsa. Entonces, yo no sé eso. Pero al momento de combinar las proposiciones, yo puedo decir lo siguiente. Tal vez la primera proposición sea verdadera y la segunda también. Yo puedo considerar que las dos sean verdaderas, pero puedo decir, bueno, ¿y si la primera es verdadera y la segunda oración es falsa? Como no conozco las proposiciones, es que yo estoy considerando los posibles valores que podrían tener. Podría decir, tal vez mi proposición, la primera proposición es verdadera y la segunda, perdón, la primera es falsa y la segunda es verdadera. O podría decir, tal vez las dos proposiciones son falsas. Como digo, como yo no conozco las proposiciones, entonces por eso solo considero qué valores podrían tener esas proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces veamos acá. Como dije, si yo tengo dos proposiciones, entonces ahora yo tengo que considerar las posibles combinaciones que puedan existir. Sin embargo, cuando yo tengo tres proposiciones, ahora ya no tengo 4 valores. Ahora voy a tener 8. Resulta que todos los valores se van duplicando cuando nosotros aumentamos la proposición. Si tengo una proposición, tengo 2 valores. Si tengo 2 proposiciones, duplicamos esta cantidad y ahora tengo 4 valores. Aquí puedo ver 1, 2, 3 y 4. Pero si ahora yo tengo 3 proposiciones, entonces yo tendría que duplicar esta cantidad y ahora yo tendría que tener 8 valores. Si incrementamos una proposición más, 4 proposiciones, esto se tendría que incrementar en 16. Entonces, cada vez que nosotros aumentamos una proposición, los valores tienen que duplicarse. Entonces, veamos aquí. Si yo tengo 3 proposiciones, yo voy a decir lo siguiente. Voy a tener la proposición P, voy a tener la proposición Q y voy a colocar también la proposición R. Yo solo sé que las 3 proposiciones son oraciones, pero no sé cuáles son. Entonces ahora yo tendría que combinar los valores para las 3 proposiciones. Pero aquí se me va a hacer más difícil. Que yo diga, por ejemplo, las 3 proposiciones verdaderas o las primeras 2 verdaderas y la última falsa. Entonces, pensar en todas las posibilidades es difícil. Por esa razón, existe un método que me dice lo siguiente. Como yo tengo 3 proposiciones y sé que tengo que tener 8 valores, para la primera columna voy a agarrar la mitad verdaderos y la mitad falsos. Como son 8, entonces yo voy a decir 4 verdaderos y 4 falsos. Eso voy a decir. Para la siguiente columna, yo voy a decir lo siguiente. Voy a agarrar ahora otra vez la mitad. Antes agarré 4 verdaderos y 4 falsos. Ahora esos 4 los voy a partir a la mitad y voy a decir 2 verdaderos y 2 falsos. Y aquí abajo igual, 2 verdaderos y 2 falsos. Entonces, ya tengo la segunda fila, la segunda columna. Para la tercera columna, yo voy a decir lo siguiente. Bueno, al principio tomé 4 verdaderos, 4 falsos
Después tomé 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Ahora lo vuelvo a partir a la mitad. Ahora sería un verdadero. Vamos a ver, ahí me va a quedar un poquito disparejo. Voy a bajar otro poco. Ahí. Voy a tener un verdadero. Un poquito más arriba. Ahí. Bien. Ahí estamos. Voy a tener un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero y un falso. Entonces, esta es la manera sencilla en la cual nosotros podemos llenar una tabla. Y ahora observemos. Voy a colocar aquí las divisiones para mi tabla. Y ahora ya tengo yo todas las posibilidades que podrían existir con estas proposiciones. Entonces veamos, yo podría decir lo siguiente. La primera es si yo considero que las 3 proposiciones son verdaderas. La segunda es si las 2 proposiciones iniciales son verdaderas y la última es falsa. La otra posibilidad es que la primera y la tercera sean verdaderas, pero que la segunda sea falsa. Y así sucesivamente, yo ya tengo aquí consideradas las 8 posibilidades que podrían existir para cuando yo utilizo 3 proposiciones. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos tablas de verdad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a quitar esto de pantalla y veamos acá. Si nosotros observamos en esta parte, aquí me muestran los dos valores para una proposición, los 4 valores para 2 proposiciones y los 8 valores para 3 proposiciones. Los voy a enumerar para que ustedes vean que efectivamente hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Veamos. Efectivamente yo tengo 8 valores. Si yo tuviese 4 proposiciones. Profe, Dígame, ¿le escucho? se comió el 5. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, tienes razón. Vamos a ver, aquí es 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a señalizarlo con flechas para que nosotros veamos que efectivamente son estos valores los que nosotros tenemos. Veamos. Ahí están todas las filas. Entonces son 8 filas las que nosotros tenemos. Ahora, como dije, cuando aumentan las proposiciones, van aumentando los valores. Para 3 proposiciones yo tengo 8 valores, pero para 4 proposiciones yo tendría 16 valores. Entonces, de esa manera nosotros vamos construyendo estas tablas de verdad. Ahora, hay una manera de saber cuántos valores puede tener una tabla sin necesidad de elaborarla. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos utilizando esta potencia que se encuentra acá. Dice que yo utilizo una potencia donde la base es 2 y el exponente es n. Pero n es el número de proposiciones que yo utilizo. Por ejemplo, si yo digo 2 elevado a la 1, porque solo tengo una proposición, 2 a la 1 es 2. Y efectivamente ya vi que si tengo una proposición, solo tengo 2 valores. Pero si tengo 2 proposiciones, yo diría 2 elevado a la 2. ¿Y 2 a la 2 a qué es igual? A multiplicar 2 veces 2. Entonces tendría 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Entonces puedo ver que si tengo 2 proposiciones, yo voy a tener 4 valores. Si tengo 3 proposiciones, yo tendría 2 elevado a la potencia 3. ¿Sí? Voy a poner acá bien. 2 elevado a la potencia 3. ¿Y qué significa 2 a la 3? Que yo multiplique 3 veces 2. 2 por 2 por 2. Entonces yo diría lo siguiente. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces aquí claramente puedo ver que efectivamente tengo 8 valores. ¿Qué pasaría si yo llegara a tener, por ejemplo, 6 proposiciones? Entonces yo tendría que tener 2 elevado a la 6, en donde yo tendría que multiplicar 6 veces 2. Entonces, 2 por 2 por 2
por 2, por 2, por 2. Entonces, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 2. Este último ya no. Entonces yo diría, 2 por 2 me da 4. 4 por 2, eso me da 8. 8 por 2, eso me da 16. ¿Sí? 16 por 2, eso me da 32. Y 32 por 2, eso me da 64. Eso significa que si yo llego a tener 6 proposiciones, entonces yo tendría que elaborar una tabla que tenga 64 valores. Como les digo, de esta manera nosotros podríamos saber cuántos valores tiene una tabla sin necesidad de elaborar la tabla. Así que cuando ustedes les pregunten cuántos valores de verdad tendría una tabla si tuviese 10 proposiciones, entonces ustedes solo colocan aquí 2 a la 10, multiplican 10 veces 2 y con eso ya tienen ustedes un resultado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, espero que sí vayamos bien. Ahora, como yo les dije, hay una forma fácil de llenar las tablas. Cuando hay una proposición, yo digo lo siguiente. Una proposición solo es verdadero o falso. Puedo iniciar con los verdaderos o puedo iniciar con los falsos. En mi caso, yo siempre inicio con los verdaderos, pero hay algunos libros que utilizan primero los falsos. Entonces ahora, si tengo dos proposiciones, por ejemplo, tengo P, como van a ser dos proposiciones, van a ser 4 valores. Y yo digo, 2 verdaderos, 2 falsos. Para la otra proposición que es Q, yo voy a decir lo siguiente. Para la siguiente proposición, aquí, para la proposición Q, yo voy a decir un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Miren, como dije, solo partimos a la mitad los valores. Primero manejo 2 verdaderos, 2 falsos, y después uno verdadero, uno falso, uno verdadero y uno falso. Y lo mismo hacemos cuando tenemos 3 proposiciones. Si yo tengo 3 proposiciones, por ejemplo, tengo P, tengo Q y tengo R, como van a ser 8 valores, entonces digo 4 verdaderos y 4 falsos. Para la siguiente columna voy a decir 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y luego lo partimos a la mitad otra vez para la siguiente columna. Y digo, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y de esa manera nosotros llenamos de forma rápida los valores de una tabla de verdad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese, por ejemplo, 4 proposiciones? Veamos, yo tengo P, tengo Q, tengo R y tengo S. Como son 4 proposiciones, yo tengo que duplicar mi última tabla. La última tabla tenía 8, ahora tendría 16. Entonces, para la primera columna yo agarraría 8 verdaderos y 8 falsos, porque agarro mitad y mitad. Para la segunda columna agarro 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Para la siguiente, 2, 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta que termine. Y para el último, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta que se llene toda la tabla. Y de esa manera, nosotros llenamos una tabla de forma rápida, sin tener que estar considerando todos los posibles valores que pueden llegar a tener estas proposiciones juntas. Entonces ahora, el objetivo de que nosotros usemos varias proposiciones en una tabla de verdad es para que nosotros podamos aplicar los conectivos lógicos en cada una de estas tablas. Y ahora los conectivos lógicos, cada uno de ellos tiene unas reglas que nosotros tenemos que seguir. Entonces, veamos acá lo que dicen las reglas. Vamos a ver el primer conectivo lógico. Bueno, que en este caso solo aparece uno. Solo aparece uno, que es la conjunción.
Bueno, entonces yo voy a tratar de explicar todos los conectivos lógicos el día de hoy y vamos a ver cómo nos va con esa parte. Yo voy a decir lo siguiente, presten atención. Vamos a hablar de conjunción. La conjunción, nosotros sabemos que es este símbolo que está acá y que nosotros dijimos que este símbolo representaba una I. Entonces, ojo con esto, voy a escribir y dice lo siguiente. La conjunción de dos proposiciones es verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, basado en estas reglas, nosotros vamos a dibujar una tabla de verdad. Pero miren, como aquí dice, la conjunción de dos proposiciones. Entonces ya me está diciendo que yo tengo que usar dos proposiciones. Si tengo que usar dos proposiciones, entonces yo voy a colocar aquí una P que me represente la primera proposición y una Q que me represente la segunda proposición. Pero voy a colocar una tercera fila que me diga a mí la conjunción que voy a hacer entre P y Q. Entonces, observen aquí. La primera columna va a ser la proposición P, la segunda columna va a ser la proposición Q y la tercera columna va a ser la conjunción entre P y Q, que yo voy a unir estas dos proposiciones. Entonces, como son dos proposiciones, para P yo digo dos verdaderos y dos falsos. Para la proposición Q, yo voy a decir lo siguiente, uno verdadero, uno falso, uno verdadero y uno falso. Ahora, para poder llenar la tercera columna, yo voy a utilizar la regla que acabo de escribir. Entonces, observen esto. Solo voy a terminar con el cuadrículo y veamos la regla. La regla dice lo siguiente, para la conjunción, y dice, la conjunción de dos proposiciones es verdadera, dice, solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, si yo miro de los 4 casos que yo tengo, solo el primer caso es cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar, porque dice, la conjunción de dos proposiciones es verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, de las 4 filas, solo la primera, las dos son verdaderas. Entonces, para este caso, esta proposición es verdadera. Y todas las demás van a ser falsas. Esta es falsa, esta es falsa y esta va a ser falsa. Entonces, ¿por qué es falsa? Porque solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Y el único caso que cumple esa condición es la primera fila. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? No, profe, yo no entendí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, veamos acá. Fíjense bien, pues. Aquí me dicen que alguien no entendió. Entonces, recordemos que nosotros tenemos conectivos lógicos, ¿sí? Y son estos. Este es el símbolo que usé y se llama conjunción. Este es el otro símbolo que voy a usar y se llama disyunción. Este es el símbolo, el siguiente, y se llama implicación, ¿sí? El otro símbolo es este y se llama equivalencia. Y este que está aquí es la negación. Pero nosotros dijimos que los conectivos lógicos me servían a mí para poder unir proposiciones. Pero cuando a mí me dan proposiciones y no me dan las oraciones, yo tengo que usar tablas de verdad. Y para poder usar tablas de verdad, yo tengo que seguir las reglas que me dice una conjunción. Entonces, vean lo que dice. La conjunción de dos proposiciones es verdadera. Y aquí dice, solo en el caso en que las dos proposiciones sean verdaderas. ¿Sí? Aquí. Solo cuando las dos son verdaderas. Y dice, en los demás casos es falsa.
¿Qué quiere decir eso? Como me dice que son dos proposiciones, yo tengo la proposición P y la proposición Q, pero no sé cuáles son las oraciones. Por esa razón, yo tengo que llenar las 4 filas, colocando 2 verdaderos, 2 falsos, y luego verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando yo termine de llenar estas filas, porque son 2 proposiciones y tengo 4 valores, yo tengo que seguir la regla que dice la conjunción. ¿Y cuál es la regla de la conjunción? Que solo cuando las 2 proposiciones es verdadera, la conjunción es verdadera. Y en todos los demás casos va a ser falsa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que seguir cuando yo no sé las proposiciones. Cuando no conozco las oraciones, yo sigo las reglas que me dan aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. sí, dígame, le escucho. Siempre se tiene que llenar así como lo está llenando, verdadero, verdadero, falso, falso, y después una y una. Es correcto. Siempre se llena de esa manera. Así es. Ok, gracias. Exacto. No existe otra manera de poder llenar. Voy a utilizar ahora Excel para poder hacer las otras tablas y veamos nosotros de esta manera. Voy a usar acá este Excel y con este Excel nosotros vamos a entender cómo trabajar las siguientes tablas de verdad. Ya que es más fácil porque aquí ya tengo el cuadriculado. Entonces, veamos aquí. ¿Qué pasa con la disyunción? Voy a poner el siguiente símbolo. Este se llama disyunción. ¿Sí? La disyunción, su símbolo es como una V. ¿Y qué dice la disyunción? Voy a decir lo siguiente. Aquí. La disyunción de 2 proposiciones es verdadera cuando al menos una de las 2 proposiciones es verdadera. En los demás casos es falsa. Ahora voy a arreglar esto para que se vea mejor. Vamos a pegarlo aquí y listo. Bien, entonces veamos acá. Fíjense bien, pues. Vean lo que dice. Dice, la disyunción, aquí no puse disyunción, perdón, disyunción de 2 proposiciones es verdadera cuando al menos una de las 2 proposiciones es verdadera. Eso es lo que me dice. Como me está hablando de 2 proposiciones, yo voy a poner otra vez P, voy a poner Q, y en la otra voy a poner P disyunción Q. Aquí, P disyunción Q. Como son 2 proposiciones, nuevamente tengo que usar 4 verdaderos. Y como decía la compañera, siempre lleno 2 verdaderos y 2 falsos. Y luego en la otra, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero y 1 falso. Ahora, para llenar la última columna, yo tengo que seguir la regla que me dice esta disyunción. Y dice, la disyunción de 2 proposiciones es verdadera cuando al menos una de las 2 proposiciones es verdadera. Entonces veamos, si yo observo aquí, de las 2 proposiciones, las 2 son verdaderas. Y con una que sea verdadera, el resultado es verdadero. O sea que, para este caso, la disyunción es verdadera para la primera fila. Voy a poner el cuadriculado para que lo podamos ver. Para el primer resultado es verdadero. Si observo el segundo resultado, en la segunda fila, de los 2 valores, 1 es verdadero. Y me dice que si al menos 1 es verdadero, mi resultado tiene que ser verdadero. Entonces, aquí voy a colocar verdadero. ¿Por qué es lo que dice aquí? Vean aquí, dice, la disyunción de 2 proposiciones es verdadera cuando al menos una de las 2 proposiciones es verdadera. Como en el segundo caso, esta era verdadera,
Por eso el resultado es verdadero. Si nosotros observamos el tercer caso, de los dos valores, este es verdadero. Y si al menos uno es verdadero, el resultado tiene que ser verdadero. Entonces aquí también es verdadero. Y me voy al último. El último caso, como los dos son falsos, ninguno es verdadero. Entonces esto también es falso. Entonces, como dice aquí, es verdadera la disyunción solo cuando una de las dos es verdadera, cuando al menos una. Pero si las dos son verdaderas, el resultado también es verdadero. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió la disyunción? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como dije, todos los conectivos tienen una regla y nosotros tenemos que seguir esa regla. Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá. Voy a tratar de grabar la otra parte de la implicación y la equivalencia y voy a tratar de agregarlo acá o tal vez lo pongo por aparte. Pero les voy a publicar los videos para que ustedes puedan ver el resto, ya que hoy pues nos estamos quedando sin tiempo, pero no hay ningún problema. Vamos a grabar una parte para que ustedes lo puedan visualizar. Bueno, así que voy a detener acá mi grabación y vamos a dejar nuestra clase hasta acá.